TV vive tu televisión. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su programa Tanto en Común. Hoy, 12 de septiembre, miércoles, vamos a hablar de un tema que en el mes se conmemora, es el mes del testamento, la importancia de esto, la importancia de dejar bien testamentados sus bienes, la importancia de tener una buena comunicación acerca de esto con sus seres queridos. Para esto nos acompaña el licenciado Miguel García Maldonado, quien es notario número 10. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Platíquenos, ¿por qué el mes de septiembre es el mes considerado para hablar del testamento? Mira, el mes de septiembre fue acordado entre las autoridades federales, la Secretaría de Gobernación y el Colegio de Notarios Nacional, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, para ser instituido como mes del testamento. Yo me imagino que para emparejarlo con las fiestas patrias y la mexicanidad, y hacer un regalo a todos los mexicanos en el sentido de que puedan hacer su testamento con mucha facilidad y sin un costo alto. En el mes de septiembre, el testamento se cobra en 1,500 pesos masiva en toda la República. Y esto, bueno, pues sí es una ganga porque normalmente te cuesta 4 o 5 veces más. Y el detalle de hacer testamento es muy trascendente porque tú escoges lo que quieras expresar en el testamento. Tú escoges tus herederos. Los herederos son los que van a recibir el patrimonio de la herencia. O escoges un legatario, que es aquel que va a recibir en específico un bien en lo particular. Y escoges quién va a ser el albacea. ¿Qué es el albacea? El ejecutor de la voluntad del testador. No puede hacer más que lo que le ordena el testador en el testamento. Pero todos esos detalles tú los puedes escoger cuando tú haces el testamento. De otra manera, si no hay testamento, se tiene que radicar la sucesión ante juez de lo familiar. Y el juez de lo familiar va a decidir por ti. Y tú no estás presente para rectificar o ratificar, ya te moriste. Entonces, es muy trascendente, es muy importante que tú lo preveas, no es de gran costo. La gente se espanta de ir a la notaría porque abre la puerta y como aquí te tienes aire acondicionado y tienes una recepción, pues cualquier notario la tiene. Se abren y dicen, aquí hay aire acondicionado, la sala está bonita, me van a salir un ojo de la cara. Y lo que no sabe la gente es que los notarios no cobramos las consultas. Tú puedes ir con un abogado, con un médico, con un dentista, con un contador, con un arquitecto, cualquier profesionista, y puedes acudir a él para que te aconseje profesionalmente, te va a cobrar. Y el notario no cobra la consulta. Entonces, con toda confianza, aprovechen que hay notarios en plaza y son muy eficientes, y vayan y platiquen su problema y hagan su testamento. El testamento es simple para dejar en claro qué va a ser para cada una de las personas que usted quiera elegir, ¿no? O sea, en sí, ¿qué es el testamento? Es un acto de última voluntad que lleva la solemnidad implícita de hacerse ante notario por una elemental razón. Es un elemento de prueba. Hecho ante notario ya no hay duda de que sucedió, de que se hizo. Y no tienes que andar buscando pruebas aparte del testamento, porque en sí es un instrumento público que causa acción probatoria ante cualquier autoridad y cualquier juzgado. Esa es la razón. Ya no tienes que estar buscando la Nada. Carta o la servilleta donde se dejó la... No. Y además, tienes que ir a verlo, si es posible, lleva la escritura, los elementos que le van a servir al testador, a ti como testador y al notario para redactártelo. Pero además tienes que llevar elementos de tu identidad, el INE, el CURP y el RFC. ¿Quiénes pueden testar? Los que tienen la libre disposición de sus bienes y mayoría de edad. En Guerrero
tienes que tener 18 años para hacer el testamento. Hay estados de la República en el que hay una menor edad, aunque la mayoría sea a los 18, puedes hacerlo a los 16. Y bueno, pues que tengas algún bien de qué disponer. Si no tienes bienes, pues ¿para qué vas a hacer el testamento? Pues, ¿qué vas a dejar, no? Sí, ¿Qué herencia vas a dejar? así es. Y esto es muy trascendente porque además, mira, cuando no hay testamento, un abogado que te lo promueva ante un juez de lo familiar, se tarda 2 o 3 años, si no hay oposición, en llegar a la adjudicación, por la carga de trabajo de las cortes, del Poder Judicial. En cambio, si hay testamento público abierto, si son mayores de edad, con el notario puedes hacerlo en 120 días. Hay una gran diferencia. Y de costos, porque el notario te va a cobrar los 1.500 más IVA por hacer el testamento, y por hacerte las escrituras de la adjudicación no te puede cobrar arriba del 2%. En cambio, un abogado que te tramite la adjudicación te puede cobrar entre el 25 y el 30% del haber hereditario. O sea, eleva el costo. Mucho más, mucho más. Y por ejemplo, ¿por qué es recomendable? ¿Por qué es recomendable hacer el testamento? Mira, aparte de todas las razones que te acabo de dar, que tú decides, recapitulo, que no decide el juez, del costo de hacerlo y de no hacerlo, y del tiempo entre hacerlo ante notario o no hacerlo ante notario, podemos agregar otro valor muy importante, que es que al dejar instrucciones precisas no creas dudas, y al no crear dudas no dejas enconos en la familia, porque aquí los enconos pueden llegar a una tragedia. Hay hechos de sangre, es que a mí me dejó y a ti no, o a ti no te dejó y a mí sí, y es que pues, yo lo cuidé. En cambio, cuando hay testamento, bueno, pues mi papá sí lo dispuso, o mi mamá sí lo dispuso, o el abuelo sí lo dispuso, y se acabó. Ya no hay más que discutir. Y no vas a estar aquí para aclararlo, precisar. O sea, pueden ser también consecuencias emocionales. Pues yo he visto de toda naturaleza, y yo creo en lo personal que no te cuesta gran cosa el perder una hora con el notario, llevarle los documentos y dejar las cosas. Puedes hasta dormir más tranquila de que no dejas problemas. Dejas bienes, no problemas. La función del notario es llevar el proceso paso a paso. Mira, el notario es un profesional del derecho que tiene que ser abogado y que es especialista en muchas materias, corporativo, sucesiones, sobre todo contratos. Pero el notario es un abogado al que el Estado le delega la fe pública. Que esto quiere decir que lo que se hace ante esta persona en los libros y en los folios del protocolo que nos dan para eso, porque no se puede escribir en cualquier lado, te dan unos folios numerados, especializados, y que te los dan a cuentagotas igual, y que tú encuadernas cuando llevas cierto número, cada 150 páginas, los encuadernas con los apéndices. Los apéndices son los documentos que van agregados al negocio jurídico que contiene esa acta, como contiene el testamento, igual. ¿Ustedes son los que pueden decidir si sí o si no pasa? O... No, es que la decisión no es del notario, la decisión es del testador. Ah, okay. No te puedo hacer un testamento si tú no puedes expresar tu libre voluntad. Por ejemplo, tú me llevas a tu papá, a tu mamá, Dios no lo, cualquiera, cuadrapléjico o con mal de Parkinson o que no oiga, no vea, no hable, pues, tiene que expresar su voluntad. Me la puede expresar por escrito, me la puede expresar verbalmente. Cuando se trata de personas muy avanzadas de edad, lo que recomendamos es traer 2 certificados médicos que nos digan que está en estado de salud de disponer libremente de sus bienes, para que no haya el día de mañana es que le torcieron el brazo al abuelito, ¿no? O lo influyeron para que me dejara. Lo obligaron. Sí, y hay casos en que te llevan a la persona y no puede expresarse y te dice el hijo aborazado o te dice el nieto aborazado, es que yo se lo voy a dictar. No, espérate, si no es tu testamento, es el de él o el de ella. Y entonces tú tienes que tener mucha
habilidad para sortear esas cosas y que además no se ofenda a la gente. Pero el testamento es de cada quien. Yo no puedo que tú me redactes el testamento de la persona que lo va a hacer. Tiene que ser esa persona. Hay una pregunta, por ejemplo, ¿puede uno de los cónyuges otorgar testamento sin el conocimiento del otro? Claro, es una disposición libre y soberana de cada quien, personalísima. No necesitas pedirle permiso al marido o a la esposa para testar, para nada, para otorgar ningún acto jurídico. Cuando están casados en sociedad conyugal, es un buen tema, hay comunidad de bienes cuando los bienes se adquirieron una vez que ya se realizó el matrimonio. No comprende los bienes de antes del matrimonio. Y que además esos bienes se hayan comprado a nombre de uno y de otro. La mitad es del que se omitió, ¿sí? Entonces, sí hay mancomunidad de bienes. También puede ser que estén casados en separación de bienes. Entonces, cada quien tiene lo suyo. Pero tampoco tienes que pedir permiso. Es tu decisión al final. Es tu decisión propia y es un derecho inherente a ti el testar como se te dé la gana. Pues bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de este tema para Claro que sí. conocer un poco más de por qué hay que testar. Cómo no, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a su programa Tanto en Común. ¡Guerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy, pa! Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale, no sabía por qué. Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir Zika, dengue y chikungunya. Ja, ya me enseñaste otra vez algo nuevo. No más que deje de llover, me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado. Más de 1 millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos, momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad. Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Cree que Evodio Velázquez debe ir a la cárcel por corrupto? Pues eso lo va a determinar las investigaciones, las auditorías y las acciones penales si en su caso se ejecuta. Morena, por ejemplo, saca el 34.5% de la votación y va a tener el 47.8% del Congreso. O sea, estamos hablando de una sobrerepresentación de arriba del 13%. También muchos de ellos van a tener tentaciones de meterle mano a los recursos. Y va a haber problemas de corrupción. Este cambio de nombre era como para simular todo el desastre de la paramunicipal. Y yo he dicho que aunque Capama se vista de Coagua, Capama se queda. Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal, nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción de mango, jamaica, coco, mezcal, mamey, melón, café, aguacate y plátano. Delicias del campo a tu paladar. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién hace en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos cacapequeños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad.
Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Gracias a la calidez de nuestra gente, al mejoramiento de la imagen urbana, nuevas inversiones y atractivos eventos, los destinos turísticos de Guerrero superaron las expectativas durante la temporada vacacional de verano. Gracias por tu preferencia. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Traemos para ti nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más en ¡Que viva la mañana! Sintonízanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook, porque todos queremos ¡Que viva la mañana! Gracias por continuar con nosotros en su programa Tanto en Común. Le recuerdo el número en el estudio es 188-3762 para que nos pregunte acerca de este interesante tema, el testamento. Bueno, nos quedamos antes de irnos a corte que los dos cónyuges deben de hacer testamento. Sí, mira, tenemos que analizar, el matrimonio también es un acto solemne que se hace ante el registro civil, porque en México el matrimonio religioso no tiene valor, para que no las engañen con el cura, ¿verdad? Entonces, ante el registro civil, tú te puedes casar en el estado de Guerrero bajo dos regímenes nada más. O te casas bajo separación de bienes, en cuyo caso lo que se adquiera a nombre de cada quien es de cada cual. O te puedes casar en sociedad conyugal. Cuando te casas en sociedad conyugal, el bien que tú adquieres ya casado, la mitad es de tu cónyuge. O lo que adquiere tu cónyuge, la mitad es tuyo. Entonces, están en mancomunidad de bienes. Al estar casados en mancomunidad de bienes, sí es importante cuando van a hacer testamento que lo hagan los dos. En obvio, primero de hacerlo cruzado. Es decir, si yo estoy casado y tengo a mi esposa y quiero protegerla, pues la nombro a ella heredera en primer lugar y después a mis hijos, para que ella tenga el control. Y luego viceversa, ella en su testamento que me nombre a mí para dejarme también en control de las cosas. Es una mera idea, una mera sugerencia, pueden hacerlo como quiera, pero sí los dos, porque el que va a hacer el testamento nada más puede disponer de lo propio, no lo del cónyuge. Entonces, es recomendable que en tratándose de matrimonios en sociedad conyugal, cuando uno de los dos va a hacer testamento, que vayan los dos. Así es. Para que los dos ya, por ejemplo, si yo tengo una casa y estoy mancomunada, la mitad de la casa es mía, la mitad de la casa es de tu esposo, del esposo. Es del esposo. Entonces, por lo tanto, los dos deben de hacer cada uno su testamento. Así es, así es. ¿Y podemos hacer varios testamentos? Sí, mira, normalmente la gente cambia de testamento como cambiar, no de calcetines, pero sí de afectos, sí de intereses, de interacción humana. Tú en la mañana puedes hacer un testamento y otro en la tarde, sin embargo, el testamento último que hagas es el que vale, y ese invalida a todos los demás, a menos que se disponga lo contrario. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer uno en la mañana y a la tarde me enojo con mi hijo, lo desheredo y hago otro nuevo. Así es que se trata de la libre disposición de tus bienes, es un derecho inherente a ti como persona, como ciudadano, y entonces no se te puede limitar. Ahora, no es tan caprichoso como lo que platicamos, de en la mañana para en la tarde, pero sí he visto yo que
a lo largo de varios años, la persona cambia de afectos, cambia de intereses y pues cambian en el testamento sus disposiciones, ¿no? ¿Y se puede dejar a cualquier miembro de la familia? ¿No tiene que ser exactamente los hijos? Mira, hay ciertas obligaciones inherentes en el Código Civil. Por ejemplo, si tú tienes un hijo incapacitado, tienes la obligación de dejarle para que se mantenga. No estás obligado a dejarlo como heredero de todo lo que tengas, pero si tienes bienes, la ley lo protege por la discapacidad. Entonces tú tienes, o si es menor de edad, mientras son menores de edad, no es que no estés obligado a darles la herencia, estás obligado a darles alimentos. Y en esa virtud es interesante saberlo, para que en el testamento del notario se lo platicas y tú puedes designar el heredero o el legatario que quieras, pero establecer una cláusula para que no te invaliden el testamento de que a tu hijo discapacitado o a tu hijo menor de edad le estás dejando cubierto, y al menor de edad hasta que cumpla la mayoría de edad, no más. ¿Es alimentos, Alimentos. vivienda? No. El alimento cubre todas las obligaciones, es alojamiento, comida y educación. Son las tres principales, Sí, ¿no? no es simplemente la tortilla. Solamente La comida. la comida. Así es. Son todas lo que los padres debemos de proteger a los Así hijos, es. ¿no? Por ley. Pero fuera de esas obligaciones, no existen otras. Tú puedes dejar de heredero, teniendo familia, no necesariamente a tu familia. Vamos a pensar que tu familia te repudió y te trató muy mal, no tienes por qué dejarlos de herederos. A lo mejor otra gente te apoyó, te soportó, te estructuró, y tú quieres corresponder y no es tu familia, pues también lo puedes hacer. Sí, Es la libre disposición de los bienes. Por ejemplo, ¿y qué pasa si no hay testamento en el peor de los casos? Mira, cuando no hay testamento, hay disposiciones del Código Civil que crean una ficción que establece, por ejemplo, si hay hijos, los hijos son los herederos por partes iguales, si son varios. La cónyuge, si hay también, es heredera en una porción de hijo. Es decir, si yo tengo 2 hijas y tengo una cónyuge y no dejo testamento, el juez va a ordenar que mis 2 hijas y mi cónyuge hereden por partes iguales, como si fuera hija, en esa proporción. Y esa es la obligación legal. Y por ejemplo, algunas consecuencias emocionales o que exista al no dejar testamento. Mira, no es... sí hay situaciones muy subjetivas, por eso recomiendo testar, porque el juez no va a saber quién te trató bien, quién te trató mal. Yo recuerdo en alguna ocasión hace muchos años que una señora de la costa que tenía varias hijas y un hijo, específicamente me hizo hacer declarar por ella en el testamento que al hijo ya le había dado en vida y que además el hijo había resultado un tarambana, un jugador, un borracho, un mujeriego, y que ya los bienes que le había dado se los había gastado y que por esa razón no lo tomaba en cuenta en el testamento. No tenía por qué decirlo, pero ella me exigió que así fuera para que se ubicara, y por esa razón heredaba a las hijas. La señora era dueña de unas bodegas muy grandes del mercado, importantes, y curiosamente el heredero desheredado me fue a reclamar a mí que yo lo había desheredado. No, espérate, el testamento es de tu mamá, no mío. Así que sí suceden cosas, por supuesto. Se puede, como se lo comentó, se puede desheredar a un hijo después de hacer el testamento, por supuesto. Bueno, tú puedes revocar el testamento de un día para otro o de una fecha para otra, y siempre prevalecerá el último que tú dictes. El término de la legítima es muy utilizado en este tipo de situaciones. ¿Qué es este término? Bueno, la sucesión legítima pues es la sucesión que se hace por ley, en la que no hay testamento. Pero el decirle legítima pues es decir que está hecha de acuerdo a la ley, no que haya una ilegítima. ¿Sí me explico? Si no es la legítima y es o la sucesoria testamentaria, ¿hay o no hay testamento? O sea, es importante por lo tanto hacer testamento, porque igual si tú no quieres heredar a tu hijo, la ley te va a
a obligar a que Vamos a tenga suponer herencia. que tus hijos no son discapacitados, son mayores de edad. Y tú no los quieres heredar, le vas a dejar tus bienes a la Cruz Roja porque tuviste un accidente y te salvaron la vida y estás muy reconocido con la Cruz Roja. O se los vas a dejar a una universidad donde estudiaste porque te fue muy bien con la carrera que te dieron. Tú puedes hacerlo. Estás en libertad de disponer de tus bienes. Pues totalmente. O sea, yo lo que quiero hacer con mis bienes lo dispongo en el testamento y se acabó. No hay quien me pueda reclamar o No. quien pueda hacer algún... La pericia de hacer bien el testamento ya es del notario, ya no es del testador. Cuando hay descontento, te demandan la nulidad del testamento, otros herederos o los que se creen con derecho. Pero si está bien hecho el testamento, puede pasar cualquier prueba. Por lo tanto hay que ir con un buen notario, porque a veces sí hay errores. Te quiero decir que el notario en el Estado de Guerrero es gente con mucha experiencia y es gente muy acuciosa y muy profesional. Entonces yo creo que pueden ir con la confianza con el que quieran, con el que tengan a la mano, con el que sea de su confianza. Y si no conocen a ninguno, bueno, yo tengo la oficina atrás del Cabrito y ahí estamos a sus órdenes. No, y sobre todo que se aprovechen este mes, el mes de septiembre, en donde se bajan al costo para hacer el testamento, ¿no? Sí, mira, la gente es muy decidiosa. Te platico, el mexicano tiene una cultura muy especial en tratándose de la muerte. Oiga, venga a hacer testamento, no, espérate, todavía no me voy a morir. Si no es de que se muera uno o esté moribundo. Celebramos la muerte, comemos en los panteones, le llevamos música a los muertos, hacemos dulces con las calaveras o las calacas, gritamos a mí las calaveras me pelan los dientes, pero a la hora de reconocer la mortalidad somos muy sacones, particularmente los hombres. Entonces, yo creo que se trata de un tema en el que hay que ser responsable y hay que tratar de dejar bienes y no problemas. Claro, porque eso es lo que se gana si no se deja un buen testamento, ¿no? Los problemas que vienen después de que ya te fuiste. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos hablando de la cultura del mexicano hacia la muerte, porque es un tema muy interesante. Claro que sí, cómo no. Vamos a un pequeño corte en este programa, Tanto en Común, y regresamos. ¡Guerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy, pa! Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale, no sabía. ¿Por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir Zika, dengue y chikungunya. Ja, ya me enseñaste otra vez algo nuevo. No más que deje de llover, me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado. Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal, nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción de mango, jamaica, coco, mezcal, mamey, melón, café, aguacate y plátano. Delicias del campo a tu paladar. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién más en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos capuchinos. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV.
continuar con nosotros en el programa Tanto en Común. Estamos hablando del tema del testamento. Le quiero preguntar al notario, ¿cómo se divide una herencia? Mira, en primer lugar se divide como se te dé la gana. Es decir, el que tiene mano es el testador. El que está haciendo el testamento dice, ¿sabes qué? De esta casa, el piso de abajo se lo va a dejar a un hijo, el piso de en medio a otro y el piso de arriba a otro. Y les dejo a ellos la obligación el día de mañana para que tengan una escritura individual, que constituyan su régimen de propiedad en condominio y que se gasten su dinerito en eso. Yo por lo pronto le voy a dejar los bienes. Puedo decir, le dejo esta casa a mis 3 hijos, pro indiviso y por partes iguales. Ya la venderán, se repartirán, ya la rentarán, se repartirán, ya verán cómo se reparten. Cuando un inmueble no admite cómoda división, hay una acción para venderlo y dividirlo. Y esa acción se ejerce ante el juez de lo civil. De modo que todo es divisible. Aunque no sea físicamente divisible, se vende, el dinero sí es divisible. Así que es como el testador quiera, como el testador disponga. Tú como notario que estás asesorándolo, tratas de que haya menos fricciones. El notario también es un arbitrador que trata, dicen, notaría abierta, juzgado cerrado. ¿Por qué? Porque en la visión de la perspectiva del notario es evitar los conflictos. Como ese puede ser un conflicto, si hay varias casas, pues déjale una a cada uno. Si tienes varios negocios, déjale un negocio a cada uno. En la medida del cariño que tú les tengas, pero déjaselos individual. Pero cuando esto no es posible y dejas varios con un solo interés, pues ellos pueden venderlo y dividírselo, ¿no? O puedes dejar instrucciones que operen un negocio o que renten el inmueble y que no lo vendan para que siempre esté en la familia, pero no puedes evitar que se dividan la renta, pues para eso les dejas la copropiedad. Pero es como el testador disponga. Estamos hablando también, antes de irnos a corte, de la cultura del mexicano, del temor a la muerte. Bueno, sí, más bien el disfrute de la muerte y el temor también, ¿no? Que tenemos. Sí, mira, la tanatología del mexicano es muy particular, porque el mexicano, bueno, pues muy machote. Estamos en el mes de septiembre ahorita, mucha celebración, mucho tequila, viva México, tales por cuales, pero la verdad que es que el mexicano a la hora de confrontar la muerte es muy sacón, y tan es sacón que la cultura de hacer testamento no es así como muy popular. Oye, espérate, pues ¿a qué voy a hacer testamento? Todavía no me voy a morir, como si uno supiera, ¿no? Y esto es parte de la civilidad. Tú tienes que reconocer tu mortalidad. Ir a hacer testamento es reconocer que te vas a morir, que eres mortal. Y eso es lo que a alguna gente no le gusta. Sí, por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, ella dejó todo muy bien ordenado, no dejó, digamos, ningún problema después de su partida. Y creo que es un tema importante llevarlo a cabo, ¿no? Porque realmente mucha gente lo deja al tiempo. Sí, por eso decimos nosotros, deje bienes, deje patrimonio, no deje problemas. ¿Cómo es la manera de hacerlo? Pues hacer un buen testamento, disponer lo que uno quiere y aprovechar el mes del testamento, que francamente sí es muy barato. Pues septiembre, todavía tenemos 3 semanas casi del mes. Sí, claro. Trate de no llegar el último día nada más. Sí, ¿y cuánto tiempo tarda No, mira, depende de la eficiencia del notario, del trabajo que tenga. Yo normalmente te lo hago el mismo día. Y si hay prisa y si no hay mucho trabajo en ese momento, te puedo sentar 1 hora y media en la recepción y te vas con el testamento en la mano, firmado. O sea, ni siquiera te quita mucho tiempo. No. Para la importancia que tiene el documento, no es engorroso. Se podría pensar que tardaría meses, ¿no? Tal vez en hacerse, pero no. No. Es algo, haces la cita con el notario, platicas con él, te lo redacta, lo pasa en limpio. Todavía tienes que ver el anteproyecto o el proyecto, porque no lo redacta y órale a firmar, sino todavía te lo va a leer. Oiga, fíjese que no es así. Miguel es con Y, no es con I latina.
lleva la doble L, no escribió bien mi fecha de nacimiento, este no es el número de la matrícula de mi INE, mi hija no se llama así, se llama asado. Todavía se puede corregir y se corrige de último momento. Y curiosamente, mira, de todos los actos que hace el notario, contratos, hipotecas, compraventas, asociaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, lo que tú te imaginas que tenga consecuencias económicas, se tiene que hacer ante notario, a fuerza. Entonces, todos se pueden testar. Testar quiere decir que se pueden corregir en el momento. Lo único que ya firmado no se puede corregir es el testamento, porque ahí sí te lo invalidan. Imagínate, tú lo otorgas y lo firmas, lo dejas firmado, y yo lo testo, le borro o le sobrepongo, no se puede. Pierde su validez. Es el único acto jurídico ante notario que no puede corregirse después de firmado. Hay que hacer uno nuevo. Y bueno, por supuesto, debemos dejarlo súper claro, ¿no? Porque ya cuando uno fallece ya no se puede hacer, no se puede cambiar nada. Pero el estilo de redactar es algo de mucha claridad y está hecho, las fórmulas sacramentales del testamento están hechas para que no haya duda. Yo, por ejemplo, puedo redactarlo en casa, ya llevar un pequeño Eso es boceto. muy conveniente cuando la gente que tiene varios bienes y varios herederos, hace un inventario de los herederos y un inventario de los bienes. Y llega, y de alguna manera puede ser un boceto también, y decirle al notario, mira, yo lo quiero de esta manera, porque eso le da idea al notario de cómo lo va a redactar, le da más claridad. Pero indudablemente que a la hora que lo hagas, vas a salir satisfecho. Y siempre tienes la posibilidad de decir, oye, no, espérate, yo no te dicté esto, yo no te lo voy a firmar. Vuélvelo a hacer, porque no se puede corregir. O sea, la redacción es diferente entonces de cualquier otro. De hecho, cuando tú llegas a la notaría, cualquier instrumento que va a ser otorgado ante el notario, yo te doy un borrador antes de ponerlo en los folios. Y me tienes que aprobar el borrador firmándolo de aprobado. Y entonces si yo ya lo imprimo en el folio, y ya no me puedes alegar tú de que es que está mal. Ya lo viste, ya lo aprobaste, ya no lo podemos corregir. Es una manera ordenada de hacer las cosas. Pero tenemos mucha experiencia, créemelo. Yo he tenido muchos juicios contendiendo testamentos que he hecho, pero con más codicia de mis bienes que de los bienes del testador, queriendo, por ejemplo, demandarme daños y perjuicios. Y nunca he perdido un juicio de testamento, jamás, en donde yo esté involucrado. ¿Por qué? Porque están bien hechos. No se presta, el notario no se presta a tonterías. ¿Usted cuánto tiempo tiene de servicio? Mira, yo en primer lugar tengo trabajando en notaría desde 1970, son 48 años. Y de ser notario desde el 3 de enero de 1978, entonces son 40 años. 40 años de experiencia, he visto muchos casos entonces. No, pues imagínate, yo llevo como más de 50,000 negocios jurídicos en los libros del protocolo en los que intervení, entonces ya es un buen, ¿no? ¿Y cuál es el caso así que usted diga, no, pues sí estuvo muy fuerte en cuanto a los testamentos, por ejemplo, o alguien que no pudo hacer algún cambio? No, esta persona que te digo, me sacó una pistola y me fue a amenazar, pero a la hora de las explicaciones terminamos con un mezcal en el bar chico. Sí, se hizo la idea de que la mamá lo había desheredado porque era un tarambana y reconoció que él había hecho todo lo que la mamá lo acusaba, pero sí, a veces sí es complicado. Sí, porque sobre todo porque el que se queda, digo, aparte de la pérdida después, el tener problemas con los familiares es lo que más afecta, ¿no? Yo en Guerrero en lo particular creo yo que es doblemente complicado el no hacer testamento, porque puedes dejar una razón de que haya una desunión familiar que pueda durar toda la vida y que pueda terminar en tragedia. Yo he visto casos aquí de que se matan por la huerta, por ejemplo, y no se vale. Si tú haces un buen testamento, dejas bien clarito todo para que no haya encono en la familia.
Para que nadie se moleste con los hermanos. No, o pues, con se van a molestar con el que hizo el testamento, ese ya se murió, pues ya no hay a quien reclamarle, no hay ventanilla, ¿no? Sí, claro, lo que hecho está, ¿no? Así es. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial aquí en su programa Tanto en Común y regresamos para las conclusiones y recomendaciones para hacer nuestro testamento. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Traemos para ti nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más. En ¡Que viva la mañana! Sintonízanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy, por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook, porque todos queremos ¡Que viva la mañana! En Coamex tenemos una familia. Aquí nos hacen sentir parte de un equipo. Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos capipeños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de su programa Tanto en Común. Espero que les haya servido esta información tan importante acerca del testamento. Le agradezco mucho al licenciado Maldonado que esté con nosotros. García Maldonado, sí. Gracias por estar con nosotros hoy hablando de este tema. Díganos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se lleva, cuántas consultas más o menos haríamos con el notario público para poder llevar a cabo nuestro testamento? Mira, yo creo que con una consulta basta y depende del trabajo que tenga el notario. Te citará en la misma semana, cuando mucho, por decir vas un lunes, te citará máximo el viernes, si tuviera muchísimo trabajo. Si no tiene tanto trabajo, te va a citar para el día siguiente. Y si no tiene tanto, pues a lo mejor te hace que te sientes en la sala de espera y que te esperes ahí una hora, hora y cuarto, y ya te vas con tu testamento hecho y firmado. No es complicado, no es engorroso. Mucha gente tiene esa idea, la verdad, en lo personal yo tenía esa idea. Pensé que hacer el testamento duraba años, a lo mejor, el trámite o lo que puede durar años es el trámite cuando no hay testamento. Ahora, cuando hay testamento, puedes radicarlo ante el juez. Por ejemplo, hay herederos menores y lo radicas ante el juzgado porque no lo puede hacer el notario, habiendo menores de edad como herederos. Pero una vez ya radicado y una vez terminado el trámite, el juez al hacer sentencia, fíjate, de todas maneras te va a mandar con el notario que se haga la escritura. Pues para qué darle la vuelta, ¿no? Ve directamente con el notario que te haga un buen testamento y te ahorras tiempo y dinero. Es súper recomendable ya de una vez, que estamos en el mes de septiembre, hacer el testamento. Yo creo que de los actos más responsables en la vida de cada quien
es dejar en orden las cosas para cuando no estés. Y para eso es indispensable hacer un buen testamento. De manera que anímense y ahí los esperamos. Sí, ¿qué otras recomendaciones puede darnos, por ejemplo, tener todos los papeles en orden? Si ustedes hacen una lista de los documentos que amparan los derechos de propiedad, de los bienes que van a dejar, le van a ayudar mucho al notario, porque al relacionarlos el notario le facilita las cosas a los herederos, no tienen que andar buscando. No, es que mi mamá, mi papá lo tenía al cajón, no, pues ya no están. Y de ese modo se hace una relatoría, tanto de los bienes, de cómo se adquirieron, en la propia redacción del testamento, que le sirve a los herederos para tener la transparente y total información muy puntual a la hora de hacerlo. Podemos llevar todo en orden. Yo pienso que es conveniente llevar las escrituras y llevar una lista de los herederos, y si se puede hacer un boceto de qué quiere uno, tanto mejor. Mucho mejor. Así es. Por ejemplo, podemos ir a cualquier notario, y por ejemplo, en cualquier parte de México, si yo vivo Mira, aquí. la Unión Internacional del Notariado Latino hace que los documentos notariales tengan validez en cualquier parte del mundo. Tú puedes tener tus bienes en China y vienes acá, o en Arabia, o en África, y haces tu testamento, y tu testamento es válido por los bienes que tengas allá. Hay muy pocas naciones fuera de la Unión Internacional del Notariado Latino, porque están ahí, imagínate, China, Japón, Rusia, Arabia, todo lo que es el norte de África, ya no digas Europa, Australia. Entonces, el testamento es un instrumento público que te va a servir en cualquier parte del mundo. Yo he hecho testamentos de gente que vive y tiene sus bienes en Mónaco, y lo vienen a hacer acá porque es más barato que el notario de Mónaco. Pero tiene validez siempre. Tiene validez donde quiera. Y ya, por ejemplo, está blindado los bienes de sus seres queridos. Así es. En cualquier parte del mundo tú haces pero tú lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, y si tus bienes Tú lo están puedes aquí. hacer en cualquier parte. Ahorita estamos platicando de hacerlo en Acapulco, en México, aquí. Pero si tú lo haces aquí, donde tengas tus bienes, va a hacer efectos. ¿Cómo se hace para que haga efectos? Ese testamento se lleva a la capital del estado, le ponen un sello que se llama apostilla, y que todos aquellos que están en el convenio de Viena lo tienen por válido. Y te insisto, son 186 países. Así es. Entonces podemos tener nuestros bienes en cualquier parte del Claro. mundo. No importa en dónde, ustedes pueden tener sus bienes y aquí haciendo... Que es muy raro, pero yo hago mucho testamento de gente que tiene o tenía casa acá, y que tiene la mayor parte de sus bienes en Estados Unidos o en Canadá o en otros lugares de Europa, y sin embargo el testamento es válido. No, tenemos casos de cantantes que a veces no dejan bien testamentados sus bienes. Así es. Y al rato sí, lo claro. vemos en las noticias y en los medios que están peleándose porque el papá no dejó bien testamentados los bienes, ¿no? Así es, por eso hay que hacer testamentos. Sí, es lo que se les puede aconsejar ahorita, que es en el mes de septiembre, que se bajan los costos, hacer el testamento, ¿no? Así es, muchas gracias. No, le agradezco a usted que haya estado con nosotros hablando de este tema. Bueno, ojalá que al auditorio que nos está viendo le haya quedado un poco de la importancia que es el testamento para no dejar problemas después de que ya nos hemos ido. Muchas gracias por estar con nosotros este día en su programa Tanto en Común. Hasta la próxima.